Shalom de nuevo, es Usheret, siguiendo con la serie Historia Judía. Esta sería la número 4, con un enfoque en lo que es la tierra prometida y también con una breve introducción a lo que es Isaac y su descendencia. Hashem le dio a Abraham la tierra de Israel como un laboratorio para crear una nación modelo para el mundo. La historia temprana del pueblo judío comienza en Sefer Bereshit, capítulo 12, cuando Hashem le habla a Abraham por primera vez, y continúa hasta el final del mismo, culminando con la muerte de Jacob y Yosef. Este segmento puede ser descrito como la creación de la familia de Israel, la cual en el libro de Éxodo se convertiría en una nación. Ya hemos estudiado que Abraham nació en Ur-Kasdim, en Mesopotamia, lo que es hoy día Irak, y luego se mudó con su padre a Harán, actualmente el norte de Siria y sur de Turquía. Desde entonces, posteriormente Hashem le ordenó ir a Canaán, la tierra prometida, la cual se convertiría luego en la tierra de Israel. Hashem le dijo a Abraham: sal de tu tierra a la tierra que te mostraré. Bereshit 12:1. Esta es una declaración clave y la promesa es repetida varias veces en Sefer Bereshit. Por ejemplo, en Bereshit 15, 18, 21 dice: a tu descendencia he entregado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates, la tierra de los kenitas, kenicitas, carmonitas, hititas, pericitas, refaim, los emoritas, cananitas, girgashitas y yebusitas. En otro pasuk dice: y a ti y a tu descendencia después de ti entregaré la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré Dios para ellos. Bereshit 17:8. Decimos que el judaísmo engloba tres ideas centrales: Dios, la Torá y la tierra de Israel. Esta última no es un pago. Dios no le dijo a Abraham: che, te voy a apoyar, y si el monoteísmo se expande por el mundo, entonces te daré una porción de bienes raíces. Sin embargo, le dijo que le entregaría a ella y a su familia la tierra de Israel para que sea una tierra patria única, en donde sus descendientes deberán crear una nación que servirá de modelo para el mundo. La tierra de Israel sabemos que es un lugar especial. Es el único lugar del planeta en donde el pueblo judío puede cumplir su misión. Una nación modelo no podría formarse en ningún otro lugar. Por esto es muy importante entender la relación del judaísmo con dicha tierra. Y dado que es un lugar especial, un lugar sensible a la espiritualidad, un lugar con un enorme potencial, también es un lugar donde nos tenemos que comportar de una manera diferente. Porque la tierra a la que vas a poseer no es como la tierra de Egipto que dejaste. Los ojos del Señor, tu Dios, siempre están en ella, desde el principio del año hasta su final. Esto lo encontramos en Devarim 11, 10 al 12. A los judíos les fue entregada esta tierra solo debido a su misión. Si abandonan la misión, perderán la tierra. Esta es otra lección muy importante que se repite en la historia judía, y también es una de las profecías que se repiten más a menudo. El pueblo judío vivirá y prosperará en su tierra solo si mantiene una relación con Dios y lleva adelante la misión de Abraham. Y si escuchas mis mandamientos que te ordeno hoy, entonces proveeré lluvia para tu tierra en su debido tiempo, para que puedas recoger tu grano, tu vino y tu aceite, y comerás y estarás satisfecho. Tengan cuidado, no sea que sus corazones sean seducidos y se desvíen. La tierra no producirá su producto y serán expulsados rápidamente de la buena tierra que Dios les dio. Eso está descrito en Devarim 11, del 13 al 17. En toda la primera parte de la Biblia, Dios habla constantemente sobre darle la tierra de Israel al pueblo judío y reafirma frecuentemente ese compromiso. De hecho, el gran comentarista bíblico del siglo XI, Rashi, hace una pregunta con respecto a la primera oración de la Biblia, en Bereshit 1.1. ¿Por qué Dios empieza la Biblia con la creación del universo? Si la Biblia es un libro de teología para los judíos,
¿Por qué no empieza con la creación de la nación judía para inmediatamente seguir con la historia del Éxodo, que es cuando los judíos se convierten en una nación, reciben la Torá y entran a la tierra de Israel? Rashi responde que en el futuro las naciones del mundo le dirán al pueblo judío: ustedes son unos ladrones, les han robado la tierra a las naciones cananitas. Y es por eso que Dios comenzó el relato de la Biblia con la creación del universo, para decirle al mundo: yo soy el creador del universo, todo es mío, yo elijo darle la tierra de Israel al pueblo judío. Para una ampliación de esta fuente de Rashi, pueden ver también en el Midrash, en Bereshit Rabá 1.2 y Rashi Bereshit 1.1. Casi todas las naciones del mundo basan el argumento que reafirma la propiedad de su tierra en la conquista. Un ejemplo, un inglés o un español conquistó a un pueblo indígena, por ejemplo, los indios americanos. Tomaron la tierra, se asentaron en ella, le pusieron un nombre nuevo, por ejemplo, Estados Unidos. El poder otorga el derecho, es el argumento histórico de casi todas las naciones de la historia. Del vencedor es el botín, o en este caso, la tierra. Sin embargo, el pueblo judío basa sus argumentos en la promesa de Dios. Es un argumento moral, porque Dios es Dios, y Dios por definición es verdad y moralidad. Dios le dio al pueblo judío la tierra de Israel. Sin eso, el único argumento que el Estado de Israel podría tener es que es más fuerte y que pudo ganar todas las guerras contra los árabes. Este es un punto extremadamente importante que a menudo es olvidado por los políticos israelíes y por quienes buscan defender al Estado de Israel, que no es un Estado religioso y a menudo está muy lejos de los valores judíos. El darse cuenta de que la Torá le da a los judíos su único argumento moral de posesión de la tierra. De hecho, los primeros fundadores del Estado moderno de Israel, aunque no eran religiosos, estaban profundamente impregnados con la idea de la herencia bíblica del pueblo judío y de su conexión con la tierra de Israel. La primera persona que ocupó el cargo de primer ministro de Israel, David Ben Gurión, entendía la necesidad de basar un Estado israelí moderno, incluso secular. En la Biblia y en la tradición judía veremos más sobre el sionismo más adelante en la serie. Después de que Abraham llegó a la tierra prometida, se encontró con un dilema. Sara, su esposa, era estéril. Sin embargo, ella deseaba que Abraham tuviese descendencia. Por esto ella le sugirió que tomase una esposa sustituta, a Hagar, quien se había unido al campamento de Abraham cuando éste pasó por Egipto. Hagar, pese a ser la hija del faraón, había elegido viajar con Abraham como la sirvienta de Sará. Las grandes personas tienen grandes sirvientes. Entonces Abraham tomó a Hagar como su segunda esposa y de esta relación nació un hijo llamado Ismael. Ismael no continuaría con la misión de Abraham. Se marcharía y encontraría su propio linaje. Todo esto está registrado en la Biblia, en el libro de Bereshit, capítulo 16. Cuando miramos hacia atrás en la historia, vemos que dos grandes credos monoteístas se desprendieron del judaísmo durante los últimos 2000 años. El cristianismo y el islam. El islam es una religión que se originó con los pueblos árabes hace más de 1300 años. Los árabes, de acuerdo tanto a su propia tradición como a la judía, son los descendientes de Ismael. Uno de los grandes atributos de la cultura árabe es la hospitalidad, y la Biblia nos cuenta que Abraham era famoso por eso mismo. Parece que aunque Ismael no continuó con la misión de Abraham, no puede evitar ser grandioso. Aunque sus descendientes no se convirtieron en el pueblo judío, ellos llevan dentro de sí algo de la grandeza de su padre Abraham. Él fue bendecido, por cierto. La Biblia dice específicamente que Ismael iba a ser grande y que iba a estar en constante conflicto con el resto del mundo civilizado. En Bereshit 16, 11, 12 vemos que dice: lo llamarás Ismael, y será un hombre salvaje, y su mano estará en contra de todo hombre, y la mano de todo hombre estará en su contra.
Cuando se vuelve claro que Ismael no continuará con la misión, Dios le dice a Abraham, quien entonces ya tenía aproximadamente 99 años, que Sara, que tenía 90, iba a quedar embarazada. Y así es como nace Isaac, de manera sobrenatural. Como señalamos antes, este es uno de los aspectos únicos de la historia judía. Esta es sobrenatural desde su mismo comienzo. Según todas las leyes de la naturaleza, Abraham y Sara deberían haber muerto sin hijos, y la nación judía nunca debió haber existido. Ciertamente, los judíos no deberían haber sobrevivido, sin embargo, lo hicieron, y aún están acá. Antes de que Sara concibiese, Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sara te dará a luz a un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré un pacto con él, como un pacto eterno para sus descendientes. Y respecto a Ismael, lo bendigo y lo haré fructífero y lo incrementaré en extremo. Se convertirá en el padre de 12 príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, quien te dará a luz, quien es en esta fecha en aproximadamente un año después de que Hashem le dijo eso. Eso está en Bereshit 17, 19, 21. Entonces Isaac es la persona que continuaría la misión de Abraham, la misión de los judíos. Existiría una rivalidad entre Sara y Hagar y entre sus hijos Isaac e Ismael. Por esta rivalidad, Hagar e Ismael serían expulsados. La tradición judía relata que después de la muerte de Sara, Abraham volvió a tomar a Hagar como esposa y tuvo más hijos con ella. Si alguien tiene alguna duda, puede ver en los comentarios de Rashi en Bereshit 25.1. Esta rivalidad continuaría por generaciones y es vista como la raíz metafísica de la rivalidad moderna entre los descendientes de Isaac, los judíos, e Ismael, los árabes. La tradición musulmana, como es descrita en el Corán, reintroduce a Ismael de nuevo al linaje de Abraham, donde usualmente es mencionado antes de Isaac. O sea, pueden ver en el Corán, en el Surah 2, versículos 110 al 140. También es interesante notar que los musulmanes celebran una festividad llamada Eid al-Adha, no sé si lo pronuncie bien, la fiesta del sacrificio, que conmemora el intento de Abraham de sacrificar a Ismael. Nótese que los musulmanes modificaron la historia de la atadura de Isaac en Bereshit 22 y lo reemplazaron por Ismael. La historia se repite. La huella que dejaron Abraham, Isaac y Jacob quedará para sus descendientes. No voy a dedicar en esta instancia a relatar las historias de la vida de Isaac. En cambio, lo que sí me enfocaré es en analizar los patrones que fueron fijados para el resto de la historia judía, ya que, como mencionamos anteriormente, las acciones de los padres son una señal para los hijos. Estas repeticiones voy a mencionar algunas acá. Uno de los patrones más grandiosos que se pueden ver con Isaac es la repetición de una situación que Abraham también enfrentó. En Sefer Bereshit, capítulos 20 y 21, vemos que Abraham fue a la tierra de los filisteos y vivió entre ellos durante un determinado periodo de tiempo, en el cual enfrentó algunos problemas, como por ejemplo el hecho de que ellos trataron de tomar a su esposa Sara. Unos años después, si vemos en Bereshit capítulo 26, Isaac se enfrentó la misma situación. Él se encontraba viviendo entre los filisteos en alguna parte de la zona costera de Israel, cuando de pronto ellos trataron de tomar a su esposa Rivka. Incluso sus sirvientes comenzaron a tener problemas con los sirvientes de Abimelech, el rey de los filisteos. ¿Y qué ocurrió eventualmente? Los filisteos se pusieron celosos del éxito de Isaac y lo expulsaron, a pesar de que, como relata la Torá, este no había hecho nada para merecerlo. Adicionalmente, los filisteos taparon todos los pozos que Isaac había cavado. Los comentaristas bíblicos acá aluden al profundo significado que hay detrás de la historia del pozo. Los pozos y el agua son símbolos de la Torá y la espiritualidad. Cerrarlos es un símbolo de rechazo histórico de los no judíos ante la misión espiritual moral de los judíos. Un acto que para mí es ilógico, dado el alto valor que tiene el agua en un clima tan árido como lo es el Medio Oriente, y la dificultad que implica excavar pozos. Esto demuestra un patrón que se repite con frecuencia.
el antisemita que se lastima a sí mismo en un esfuerzo por borrar la presencia judía. Hay muchos ejemplos de ciudades europeas que expulsaron a los judíos y luego se daban cuenta de la pérdida. Los invitaban a regresar. Qué irónico, ¿no? La ciudad de Espira, por ejemplo, en Alemania, lo hizo al menos 3 veces en el siglo XV. Pero entonces ocurre algo interesante. Abimelech va tras Isaac y le dice: che, veo que prosperamos debido a vos. Porque una vez que Isaac se marchó, las cosas se fueron cuesta abajo para los filisteos. Su economía declinó, nada anduvo bien, y los filisteos finalmente se dieron cuenta de que todo era por los judíos. Entonces el rey le ofreció un acuerdo y le pidió a Isaac que regresara. Este es el gran patrón de la interacción judía con los no judíos a lo largo de la historia. Los judíos a menudo son en un principio invitados a un país al cual le va increíblemente bien debido a su contribución. Podemos ver la bendición de Hashem a Abraham en Bereshit 12, 2 al 3. Luego, sin razón, no estoy al tanto de prácticamente ningún ejemplo en la historia en que los judíos hayan hecho algo que causara que fuesen odiados del modo en que lo han sido. El país decide expulsarlos, estropeando su propia economía en el proceso. Entonces los judíos son expulsados y el país sufre. Esto es lo que ocurrirá una y otra vez. Es algo sumamente irracional, pero sin embargo es un patrón que se repite frecuentemente. Quizás se podría decir que esta es la relación de amor y odio más grande del mundo, en donde el mundo no judío oscila entre no puedo vivir con ellos, pero tampoco puedo vivir sin ellos. Isaac está casado con Rivka. Rivka está embarazada de mellizos, quienes comienzan a tener esta pelea incluso desde el útero. Es un embarazo difícil para la pobre Rivka. Desde que nacen hay rivalidad entre ellos. ¿Y cuáles son los nombres de estos dos mellizos? De estos mellizos, Jacob y Esau. A pesar de que son mellizos, Jacob y Esau tienen personalidades totalmente diferentes. Y no solo eso, sino que además difieren en su aspecto físico. La Torá describe a Esau como un hombre peludo y a Jacob de piel suave. Esau era un cazador, un hombre de acción. Jacob era un erudito, es más un hombre de pensamiento que de acción. También queda claro en la narrativa que Isaac tiene preferencia por Esau, quien es el primogénito de los mellizos, pese a que Esau es solo un par de minutos mayor. Esto es sumamente relevante cuando se trata de quién heredará el mando familiar. Probablemente Isaac entiende que Esau es un hombre de acción, un hacedor, por decirlo así, y para cambiar el mundo se requiere ese tipo de personalidad. Por otro lado, Jacob es descrito como un ser puro, espiritual, no es tanto un hombre de acción, sino que es más bien un intelectual. Rivka, sin embargo, ella tiene un claro favoritismo por Jacob. La Torá dice que las mujeres tienen algo que describen como Binah y Yeterá, que es una inteligencia intuitiva adicional. No cabe duda de que ella ama a Esau, pero también ve que hay algo malo en su personalidad. Puede que Esau tenga mucha labia, o sea, era un gran orador, y es posible que pueda engañar a su padre, pero su madre ve a través de su locuacidad. Si avanzamos en la narrativa, llegamos a la historia en la que el anciano y ciego Isaac decide darle a cada uno de sus hijos una bendición. Y por supuesto, quiere darle una bendición especial a su primogénito Esau. Cuando un gigante espiritual como Isaac le da una bendición a alguien, esa bendición tiene un poder enorme que puede generar un gran impacto no solo en quien la recibe, sino también en la historia misma. A pesar de que Esau no desea realmente la posición de primogénito, con toda la responsabilidad de continuar con la misión de su padre y todo lo que esto conlleva, él sí quería la bendición de la riqueza y el poder que viene con la misma. Pero Rivka se da cuenta de que la bendición tiene que ser para Jacob, porque él está dispuesto y es capaz de cambiar el mundo de la misma forma que lo hizo su papá. Que lo hizo Abraham. Entonces, mientras Esau está lejos cazando algo para la cena de su padre, como preludio para recibir la bendición, ¿qué hace Rivka? Ella le cubre los brazos a Jacob con piel de cabra para que parezcan peludos como los de Esau e Isaac.
quien está ciego es engañado. Ahora, es un error leer las historias de la Torá en un nivel simplista o como la leería un escolar. Esta no es simplemente la historia de un hombre anciano y ciego que es engañado por su esposa y su hijo. Hay cosas muy profundas ocurriendo acá. Cuando Jacob se acerca a Isaac simulándose de Esau, Isaac acota y dice: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esau. ¿Qué simboliza la voz? El habla es una característica exclusivamente humana. Los animales pueden comunicarse, pero no pueden hablar o comunicar ideas abstractas. Por esto, el lenguaje representa la espiritualidad y el intelecto. Más adelante en nuestra historia, a Jacob se le cambiará el nombre por Israel. Eso aparece en Bereshit 32:29. Y sus hijos crearán la nación judía. Por ende, la voz que simboliza el poder real del pueblo de Israel. Su espiritualidad y su intelecto. Golda Meir dijo una vez que estaba enojada con Hashem por haber hecho que los judíos vagaran 40 años en el desierto para luego traerlos al único lugar en el Medio Oriente que no tiene petróleo. Pero ese es precisamente el punto. La tierra de Israel es débil en lo que a recursos naturales se refiere. El pueblo de Israel es su mayor recurso natural. Su intelecto, iniciativa y espiritualidad les ha dado una ventaja que no solo les ha permitido durar más que los grandes imperios de la historia, sino que también impactar en el mundo de forma desproporcionada en relación a su pequeñez. La voz Jacob representa el poder espiritual del pueblo judío. ¿Qué simboliza la mano? La mano simboliza el poder de la acción, la fuerza, la espada. Originará mediante sus descendientes del Imperio Romano. Cuando analizamos a Esau nos damos cuenta que eso es lo que él representa. Él representa esa fuerza, esa espada. Es interesante notar que la mano humana también es única. Otros primates no tienen el mismo tipo de dedos, por lo tanto carecen de la destreza que tienen los humanos. Entonces Esau, mediante sus descendientes, él origina lo que es el Imperio Romano o Edom, como lo llama la Torá. El poder de Roma yace claramente en su habilidad de conquistar, de dominar y construir un imperio. Incluso después de su deterioro y caída, el espíritu y el poder de Roma se prolongarán por medio del surgimiento de Occidente y de los imperios europeos. Y por supuesto son los romanos, como la Iglesia Católica Romana, los que convirtieron al mundo al cristianismo, la otra gran fe monoteísta. Entonces, en Esau vemos otro ejemplo de una ramificación de los hijos de Abraham, que al igual que Ismael, no continúa con la misión, pero igualmente se convierte en una gran potencia mundial, tanto física como espiritual. Aunque la rivalidad entre Isaac e Ismael, los judíos y los árabes, es muy intensa, ellos son solo medio hermanos. Jacob y Esau, en cambio, son mellizos que comparten el mismo material genético. Se entiende que esta rivalidad, Israel y Occidente, es la más importante de la historia. No es nada menos que una lucha cósmica. Estos dos, Jacob y Esau, comenzaron peleando en el útero y seguirán peleando a lo largo de toda la historia. La batalla continuará hasta hoy y no terminará hasta la batalla final, la cual ocurrirá durante la era mesiánica. Nunca ha sido una pelea pareja. Esau siempre será más fuerte desde el punto de vista físico. Pero el pueblo judío tiene fortalezas y recursos internos, y es un destino que finalmente lo conducirá al triunfo y al retorno de la humanidad a Dios. Los descendientes de Abraham no pueden evitar ser grandiosos, incluso si no se convierten en judíos. Se convierten en pueblos que causan un gran impacto en el mundo. De hecho, los mayores enemigos de los judíos vienen del interior de la propia familia. ¿Quién es el mayor enemigo del pueblo judío de la historia? La nación de Amalek. Este es el pueblo que epitomiza el mal y la rebelión en contra de Hashem. Hay un mandamiento natural de eliminar a Amalek de la faz de la tierra. Con ellos no hay concesiones, es una pelea hasta el fin. Es una nación cuyo odio patológico hacia los judíos es tan grande que no tendrán piedad alguna. Si tuvieran la oportunidad,
borrarían a los judíos de la faz de la tierra. ¿Quién es Amalek? Amalek es nada menos que el nieto de Esau, hijo de Elifaz. De este individuo llamado Amalek luego surgirá la nación amalequita, el archienemigo del pueblo judío. Para futura referencia vamos a hablar de Amalek muchas veces en las series que siguen a continuación. Rabí Shimon Bar Yochai, quien escribió el mayor tratado de Kabbalah, el Zohar, hace 2000 años, dijo: es una ley sabida que Esau odia a Jacob. Esas son, por así decirlo, las leyes espirituales de la realidad que describen la interacción entre los judíos y los descendientes de Esau. Este profundo odio está sumamente inserto en la conciencia colectiva de los descendientes de Esau y se concentra especialmente en los descendientes de Amalek. Como vamos a ver adelante, la nación de Amalek hoy en día no se puede identificar, pero su espíritu aún sigue vivo. El entender la relación y la rivalidad entre Jacob y Esau significa entender el antisemitismo que se encuentra profundamente enraizado en las naciones que emergieron de Roma. Sin importar lo que ocurra, los descendientes de Esau odiarán a los judíos. Esto nos ayuda a entender por qué la Europa iluminista de mitad del siglo XX pudo explotar en tan profundo y violento antisemitismo durante el Holocausto. Esto no significa que todos los que vengan de un país occidental sean antisemitas. Es claro que no es así. La mayoría de la gente hoy día es una mezcla de muchas razas antiguas. Entonces tenemos una confrontación entre Esau y Jacob. Jacob roba la bendición y luego aparece Esau, descubre lo que sucedió y el patriarca Isaac se da cuenta de que ha sido engañado. Sin embargo, Isaac no está enojado, porque ahora ve que Jacob es capaz de actuar y puede continuar con la misión. Rivka, al oír los planes de Esau de matar a su hermano, envía lejos a Jacob, le dice que vaya rápidamente donde su tío, que vive en Harán. Eso es hoy día lo que es Turquía. En Harán vive Labán. Labán significa en hebreo blanco, el hermano rufián de Rivka. Nunca confíes en alguien llamado señor blanco, ya que resulta ser cualquier cosa menos alguien puro. El señor blanco es uno de los más grandes villanos de la Torá. El primer miembro de su familia con quien se encuentra Jacob es su prima, y de ese primer encuentro se da cuenta de que ella es su alma gemela. Luego quiere casarse con ella, con Rachel, pero no tiene dinero, por lo que Jacob ofrece a Labán trabajar 7 años por su mano. Al final de los 7 años, Labán reemplaza a Rachel por su hermana mayor, Lea, y demanda que Jacob trabaje otros 7 años para casarse con Rachel. Al final, Jacob termina con 4 esposas, Lea, Rachel y las criadas de estas, Silpá y Bilá. De esas mujeres vendrán 13 hijos, 12 varones y una mujer. A diferencia de las generaciones previas, donde un hijo se fue en una dirección diferente y no siguió los pasos de Abraham, todos los hijos de Jacob estarán totalmente dedicados a esa misión. Son el núcleo, una extensa familia que formará la nación que cambiará el mundo. A pesar de los intentos de Labán de mantenerlo dependiente y trabajando por pocos centavos, Jacob se las arregla para acumular una gran fortuna. Ver su metamorfosis es fascinante. El tipo comienza totalmente recto y puro, algo así como el peor candidato para una partida de póker. Es forzado a interactuar con los personajes más estafadores de la Torá. Al final desarrolla exitosamente las habilidades necesarias para sobreponerse a los desafíos presentados tanto por su hermano como por su tío suegro. Este es otro gran patrón en la historia judía. Durante la larga diáspora, los judíos se encontraron constantemente en desventaja, siempre marginados de manera económica y política, con las manos atadas para sobrevivir. Los judíos han tenido que aprender a ser muy ingeniosos y creativos. La historia ha probado que, a pesar de que las circunstancias siempre han sido desfavorables, cuando se les dio la mínima oportunidad a los judíos, les fue notablemente bien, incluso en un ambiente hostil.
Luego Dios le dice a Jacob que debe retornar a la tierra de Israel porque tiene una misión, tal como Abraham sabía que Israel era el único lugar donde el potencial judío podía ser alcanzado. Asimismo, Jacob se da cuenta de que es que es el único lugar en el que se puede estar. A pesar de su miedo constante ante una represalia por parte de Esaú, aunque ya habían pasado 20 años, reúne a su familia y sus pertenencias y vuelve a casa. Y esto nos lleva a otra escena que se convierte en un patrón poderoso en la historia judía, el momento en el que se encuentran Jacob y Esaú. A medida que vuelve a casa, Jacob escucha que Esaú está camino a reencontrarse con él y que lleva consigo un ejército de 400 hombres. Como respuesta, siempre utilizando su cerebro, Jacob pone en práctica una estrategia multifacética para protegerse de cualquier eventualidad. Primero, se prepara para la guerra dividiendo a su familia en dos partes. En caso de que una sea atacada, la otra mitad iba a sobrevivir. Luego busca el camino diplomático. Le envía a Esaú muchos regalos. Finalmente reza, ya que entiende que el resultado final del encuentro está en manos de Hashem. Sabemos que nuestros sabios creen fuertemente en el concepto de que las acciones de nuestros padres son una señal para los hijos. Por esto, hace 2000 años, cuando tenían que interactuar con los oficiales romanos, primero estudiaban la historia del reencuentro de Jacob con Esaú. Ellos sabían que la estrategia de Jacob era la clave para el éxito en la interacción con Roma. Finalmente, Jacob y Esaú se encuentran. Esaú no trata de matar a su hermano, a pesar de que es muy claro que lo sigue odiando. En cambio, invita a Jacob a viajar junto a él, lo que es sin duda una oferta para eventualmente vivir juntos. Es interesante especular lo que podría haber sido el poder espiritual e intelectual de Jacob unido con el poder físico de Esaú. Jacob no está interesado en la oferta. Sin duda, está consciente de que Esaú sigue guardando una profunda enemistad hacia él. Por eso le dice a Esaú, seguimos adelante, yo te voy a alcanzar luego. Sin embargo, nosotros sabemos por la narrativa que Jacob nunca va al monte Seir a vivir con Esaú. ¿Cuál es el significado profundo que hay detrás de esta declaración? Rashi en sus comentarios pregunta, ¿y cuándo irá Jacob con Esaú? Rashi aquí cita al profeta Obadiah, quien dice, un redentor vendrá de Sión para juzgar la montaña de Esaú. Esta es una clara alusión a la era mesiánica, época en la que incluso los descendientes de Esaú retornarán a Dios y reconocerán el rol único que ha tenido el pueblo judío en la historia. En efecto, Jacob, representando la gran fuerza intelectual y espiritual en la historia humana, le está diciendo a Esaú, la gran fuerza física, ¿sabes qué? Te doy permiso para que vayas y domines la historia humana de una forma física. Pero al final de los días, cuando el león se recueste con el cordero, entonces nos reuniremos y los judíos estarán por encima. Este final de los días se refiere a la era mesiánica, cuando el mundo entero seguirá la guía judía, reconocerá que hay un Dios y vivirá con un estándar de moralidad y en paz y en hermandad. La misión judía será entonces cumplida. Pero, mientras tanto, Esaú estará al mando. La lucha final en la historia será entre las ideas judías y las ideas de Esaú y la que su cultura han creado. Las fuentes judías describen que esta es una batalla cósmica y que es un tema fundamental en la historia judía. El Talmud utiliza la analogía de Cesarea, la capital administrativa romana de Israel, construida en la costa de Israel hace más de 2000 años por Herodes el Grande, y Jerusalén para ilustrar esta rivalidad. Cesarea y Jerusalén, si alguien te dijera ambas están destruidas, no lo creas. Si alguien te dijera ambas están establecidas, tampoco lo creas. Pero si alguien te dijera Cesarea está destruida y Jerusalén está establecida, o Jerusalén está destruida y Cesarea está establecida, créelo. Eso lo pueden ver en el Talmud, en el Megilá 6a. Y con esto termino lo que es esta porción, o sea, la serie de hoy, que es la tierra prometida de Isaac. Después vamos a seguir con los que siguen en el linaje de Abraham,
Vamos a hacer una introducción a lo que es Yosef en la siguiente serie. Hashem nos bendiga a todos y reciban todo mi cariño.